cómo evitar la pérdida de la tierra y la invasión de nuevos imperios dentro de los países que han luchado, pero que continúan con armas convencionales, practicando el esclavismo en todas las formas y maneras, principalmente por medio de herramientas atómicas convencionales, los congresos. Quiero brevemente hablar acerca de la historia de la esclavitud, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y pedir a todos los que administran tecnología convencional y robótica dar un paso al costado en materia de esclavitud. Las penitenciarías cumplen un rol específico de reeducar a personas, y esas personas están sujetas a una limitación que es por derecho lo que el derecho penal y la justicia en sus procesos determinados determina, siempre determinado por un escrito oficial en el cual el preso en una penitenciaría cumple una condena determinada. Resulta ser de que no asumen que perdieron las guerras, los tribunales siguen ejerciendo y principalmente las sectas, que no encuentran con los lunáticos un lugar en la sociedad, se unen en pactos específicos con las casas de gobierno para esclavizar principalmente a creyentes. Les llega la información y está la información también en los diferentes medios de comunicación, donde los pueblos son atacados por esclavitud no solamente a cristianos, sino a profesionales de diferentes índoles. En la antigua ley romana, el esclavo se consideraba una persona que era de sexo masculino o femenino. La esclavitud, específicamente los antropofagios, poderes antropofagias, buscan personas para poder mantenerlos sustituidos. De esa manera se llevan todos los procesos biológicos y principalmente los procesos psicológicos. Cuando las Fuerzas Armadas en ciertos países estudian cuál es la actitud de algunos congresos, inclusive de algunas falsas organizaciones, es que sucede lo que sucede, que viene la amenaza a todo el pueblo de que van a ser atacados. Resulta ser que llega la noche y llega el amanecer y no se siente la vida humana, solamente se sienten algunas maniobras específicas y algunos nuevos de provincia que van empezando a respirar, a sentir, a entender y a comprender. Y bien por ellos, felicito a todos los que van quedando libres legalmente dentro de las fronteras y también, por supuesto, en otras fronteras que así cumplan los requisitos correspondientes. Los romanos practicaban la esclavitud de sexo masculino y femenino, que es la propiedad de otra, sin derecho, y que, como es el caso de cualquier otro tipo de propiedad privada, puede ser utilizada de la manera que el propietario disponga, decían los romanos. No es necesario repasar la historia de lo que ha sucedido con el imperio papal e imperial. En el antiguo Oriente bíblico, los esclavos no solo podían adquirir, sino que adquirían ciertos derechos ante la ley o por la fuerza de las costumbres, y estos derechos incluían el de la propiedad, incluso el de tener la propiedad de los esclavos, así como también la facultad de realizar transacciones comerciales estando todavía bajo el control del amo. Fueron tanto los esclavistas, en mi caso, que empezaron a hacer un estudio específico, los que estudian inmobiliaria y martilleros públicos,
que empezaron a hacer deberes de qué uno podía comprar o qué puede comprar y a dónde podría comprar. Finalmente el Congreso terminó haciendo precios justos y la investigación llegó a un punto final donde se pudo verificar que es el Congreso con más esclavos en Sudamérica, primeramente el Congreso Argentina, Paraguay y lamentablemente los Estados Unidos y Brasil. La existencia de la esclavitud es un hecho confirmado desde tiempos remotos en todo el cercano Oriente Antiguo. Su existencia y perpetuación se debían principalmente a factores económicos. La tierra de América ganada por mi persona es una tierra de riquezas, una de las tierras con más riquezas en el continente, en el mundo entero. Tanto Sudamérica como Centroamérica y Norteamérica, los recursos que hay casi exceden a Oceanía, uno de los continentes más grandes que hay en el mundo. No hay lugar alguno para poder defender de que el esclavismo es por necesidad económica. Hubo 9 guerras, en esas guerras murieron muchísimas personas y el resultado de la guerra es la libertad. No estoy hablando para los presos que tienen un expediente específico, tienen que cumplir con lo que dice la ley, los abogados, los jueces pueden verificar cada uno de los casos. Estoy hablando para graduados, estoy hablando para cristianos, estoy hablando para hombres documentados y mujeres documentadas que tienen el documento, el pasaporte, pero sienten una coacción constante, una limitación constante e inclusive dicen de que es un esclavismo, ya no sos mi esclavo, ya fuiste mi esclavo, ya quedaste libre, pero la coacción existe y eso hace de que pueblos como Corea, pueblos como China, que reconocen al rey de América y reconocen como hombres de que han perdido las guerras y que sufren la pérdida de la guerra y que no aceptan de ninguna forma la coacción hacia mi persona. Y el último dato, más de 70.000 esclavos, la República Argentina, que han sido echados de las provincias, ya no de las provincias del Río de la Plata, sino de las provincias. Cada provincia pasa a llamarse el nombre correspondiente y el término república pasa a ser provincias. Quiere decir que uno nació en Buenos Aires, pero me voy un tiempo a Tucumán, soy provincias y el aire, el espíritu va a marcar si yo soy tucumano o no soy tucumano. Pero soy provincia igual que Buenos Aires, igual que Mendoza, igual que Santiago, igual que San Juan. No obstante, no quieren comprender y vienen de diferentes lugares a querer seguir atacando. Repasar un poquitito para todos aquellos que quieren proseguir con tales actitudes a nivel robótica para que de una vez por todas las fuerzas nacionales de otras provincias, entendiendo que es la provincia más acefálica, puedan hacer algo al respecto. Había esclavos por captura, que son los cautivos, especialmente prisioneros de guerra, eran los que por generalmente eran reducidos a la esclavitud, según Génesis 14:21. Eso lo practicaba el rey de Sodoma. Eso ya caducó acá, no es posible que las fuerzas del ejército rojo de los caldeos, Sodoma, Gomorra, Ur, todos ellos no tienen autoridad de mantener ningún tipo de esclavos, tampoco el ser natural, está regido por el derecho. Es totalmente alocado cuando uno se encuentra que los congresos, que tienen bibliotecas de cientos y miles de libros, casi más que las magistraturas y los palacios de justicia, encontramos hombres que están metidos en esclavismo. Es así como vienen los imperios a comunicar de que van a ser atacados. Antiguamente también por compra se adquirían esclavos comprándolos a otros propietarios en los mercaderes generales, según la historia. Génesis, el capítulo 17, versículos 12 y 13, son todos fundamentos y argumentos de la historia narrativa
de la esclavitud, la cual los teólogos no lunáticos ni sectarios es que pueden mencionar, entendiendo y verificando de que el magistrado no tengo ningún esclavo. Inmediatamente cuando un teólogo viene de robótica, o se comunica con alguien del Congreso, o se comunica con una casa de gobierno, o le guiña a la FIFA un guiño, deja de ser cada uno de los versículos correspondientes que encontramos en el Génesis y a lo largo de las Sagradas Escrituras. En la antigüedad los esclavos se vendían juntamente con toda clase de mercancía, iban de un país a otro. Así fue como los medianitas y los ismaelitas supuestamente habían vendido a José, y eso fue un escrito que se agregó, como ya vieron en otros videos, en el cual no fue revelación ni inspiración bíblica. Esclavistas metieron esos manuscritos y hoy no nos podemos apoyar ninguno en Génesis, el capítulo 39 al capítulo 50, solamente para aquellos que creen en base a Egipto, el gobierno de Egipto. Existió un faraón, el faraón fue José, el Joseph, y ese Joseph fue el nieto de Rosario, que es el hijo de Raúl Alberto Brachetti, no de otro Alberto. La esclavitud también se producía por nacimiento. Resulta ser que los hijos de padres esclavos nacidos en la casa se consideraban esclavos nacidos de la casa. ¿Qué es lo que hace la provincia en estas latitudes? Informa a mi persona y me dice: nosotros le damos por pensionado. Esa pensión fue en base al Ministerio de Justicia, donde tenías que demostrar de que era posible derrotar a Satanás. Para derrotar a Satanás y a todos los huéspedes lunáticos era necesario poner oficialmente de que eras esquizofrénico. Y el esquizofrénico es que demostraría de igual a igual a Satanás de que uno no es esquizofrénico ni lunático. Gracias a Dios la balanza dio positiva hacia el Ministerio de Justicia al acertar en eso. Posteriormente el interior de la provincia da por entendido una pensión por nacimiento natural, no por esclavitud. Quiere decir que todos los nacidos en la República, todos los nacidos en provincias, pasan inmediatamente a ser libres por nacimiento. No hay lugar alguno para que los congresistas, para que las sectas, para que la FIFA estafen o estafan nacimiento. Quien aparece en la mente queriendo ser el nacimiento de los seres humanos nacidos en provincias y en otros perímetros de América van a ser atacados, así como murieron 201 millones de seres desde Groenlandia a Ushuaia. No es amenaza. Yo peleé contra ellos, pelearon bien y mal, no se presentaron el cuerpo a cuerpo, pero pueden ver en los videos de hace varios años donde fui resumiendo cómo fue la guerra. Pelean y matan. Insto a cada uno que está manipulando robótica y dice que tiene su esclavito o que les dan algo porque es el esclavo del banco, a cesar tal práctica. Los esclavos en el antiguo cercano oriente, en la historia bíblica, teológica, eran por restitución. Si un ladrón condenado no podía hacer restitución y pagar las multas y daños ocasionados, estos podían sufragarse vendiéndolo como esclavo. Unas disposiciones que habían en el antiguo Código Hammurabi, que es el inicio de toda ley paralelamente a la revelación del Padre. Resulta ser que el país me esclaviza y preparan una guerra para luchar contra el esclavo. El esclavo se retoba y por ley gano la guerra del derecho con mínimos libros.
debe haber una restitución. Esa restitución, United States of America la lleva a cabo a través de un envío de dinero específico que retenían los lunáticos, inclusive el Banco Ciudad y el Banco Cooperativismo. Estos individuos no quieren reconocer el proceso financiero a través de negacionismo. Que el dólar blue, que estamos mejor, que el precio justo, que mañana vemos, que ahora que es paraguayo, que no es paraguayo, que empezamos el día, que el pozo, que el de la película, como si fueran realmente nacidos solamente lunáticos. La restitución debe cumplirse. Este mensaje es tanto para las autoridades del Bank of America que quebraron, como también las autoridades acefálicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y resto de las provincias. Deben hacer un traslado oficial, si no van a quedar esclavizados nuevamente y van a quedar como el 2000, 2001, 2002 y no hay restitución, que es lo que dicen los poderes asiáticos. Después vemos de acá 2, 3 años, después que los volvemos a matar a todos, si te llevamos tranquilamente a Alaska. Hay que evitar eso porque pelean, porque son cultura de venganza, porque no conocen otra cultura que no sea la venganza, y hay que entender que los hizo Satanás y que no sabrían moverse de otra manera. Había esclavos por falta de pago de deudas, había esclavos por la venta de uno mismo, había esclavos por secuestro, que fue mi caso, que fue un secuestro por el acto de robar a una persona. Me extirparon a mi hija, el padre, ella dejó una foto 3 años, como también el de reducir a una persona secuestrada al estado de esclavitud. Eso es lo que hace el Imperio Rojo desde Occidente. Deben demostrar, tanto los países y primeramente este país, de que son independientes en el pensamiento administrativo provincial, donde no dependen de la señal de Occidente. Dependen de la decisión y del procedimiento para no arriesgar la tierra, como en el caso de Paraguay, como por ejemplo fue ya todo un ejército y están viendo qué van a hacer, quieren negociar conmigo, saben que yo no negocio ni tierra, ni pornografía, ni droga, ni esclavitud, ni cristiano, soy un hombre recto. Entonces inmediatamente vienen con otra estrategia en la cual yo tengo que hablarles a la latitud donde estoy para no caer y no herirse más. Lamentablemente en el Estado de Israel se practicaba mucho la esclavitud a los hebraicos. Eran restringidos. David obligó a los amonitas derrotados a realizar trabajos forzados. Salomón había reclutado descendientes del pueblo de Canaán que vivían para formar parte de sus mashobet, que significaba la labor laboral estatal permanente. Todo eso fue revelación progresiva. En teología, la revelación progresiva es aquello que sucedió, quedó inspirado y fue aceptado como revelado. Pero de allí se aprende y no se vuelve a repetir los mismos errores. ¿Qué es lo que hacen los congresos? Vamos a manipular, vamos que el dólar blue, que el lunático, que el de allá era lunático y ahora encontramos otro. No hay lugar para ellos o serán atacados. David se equivocó, Salomón se equivocó, Jesús no se equivocó, pero yo no soy Jesús. Cometo errores. Esos errores están estipulados por la homología. El margen de la homología a la administración de provincias se terminó. Vienen y atacan, como me atacaron a mí y atacaron a muchísimos desprevenidos.
los israelitas prestaban servicio obligatorio, a veces hasta gratuito, en forma temporaria, y en el Líbano únicamente por rotación, decía Primera de Reyes, capítulo 5 y versículo 13, posiblemente de ahí el término de vóley. No hay contradicción entre Primera de Reyes 5 y 9 en lo tocante a los servicios gratuitos, lo que llegaron a ser los esclavistas con aquellos israelitas, con aquellos hebraicos, con aquellos que tenían pensamiento gubernamental humano. Deciden poder seguir, pero hay centros de gobierno donde entienden que la revelación y la inspiración es progresiva. Había lamentablemente esclavos en el templo también de Israel, después de la guerra de Medián, cuando Moisés exigió a los guerreros y a Israel en general uno de cada 500 y uno de cada 50. Fueron tiempos muy pero muy difíciles donde los seres humanos, la raza hebraica, lucharon para poder ser libres justamente. Rey de Tiro, caldeos, iscariotes, Satanás Argentina, Paraguay Antipar, Imperio Ur desde las cárceles, transexuales de odio en el Congreso de Brasil, murciélagos que siguen llegando cada una hora en naves enormes. No quieren cambiar la historia, quieren continuar con el pozo de demonios y de infiernos. Instó a las provincias no ser responsable y no irresponsable. Deben entregar al faraón, al pueblo de Alaska, donde hay otros hostiles, y desde allí debo poner la bandera del continente para poder empezar de cero y que todo el continente deje de ser atacado por tropas hostiles que no quieren reconocer el trato que se le da al rey de América en estas latitudes. Conclusión. En términos generales, el Antiguo Testamento prevalece un espíritu que es humanitario en lo que respecta a las leyes y costumbres sobre la esclavitud. Queda ilustrado en repetidas instrucciones dadas en el nombre de Dios de no tratar de ninguna manera ásperamente a un compatriota hebreo, que eso se aplica totalmente a toda la humanidad. Levíticos 25, 43, 46, 53 y 55, Deuteronomio 15, 14 al 15. No hay ni un solo argumento siquiera para pensar a los presos como esclavos, restringidos de la libertad, cumplen una condena específica por ley para propósitos de restitución. Si alguien quisiese seguir pensando en la coercitividad y la esclavitud sutil mediante agua de guerra atómica robótica, sépanlo pues que quienes lucharon contra mí quieren continuar luchando contra cada uno de los habitantes de las provincias bajo el lema "Son Argentina". Deben tenerse en cuenta de manera general que la economía del antiguo cercano oriente se basaba sustancialmente y principalmente en la mano de obra de esclavos, como lo fue en la Grecia clásica y posteriormente, lamentablemente, también en Roma imperial. Sobre estadísticas y comparaciones, cantidades limitadas y oportunidades económicas de los esclavos neobabilónicos que hubo alguien que se llamaba Andersen, que sintetizaba muy bien, decía que anunciaba el concepto de la igualdad de todos los hombres, cualquiera fuera su condición, ante el Dios creador.
Todo hombre, en el contexto de América, está sujeto a las leyes laborales de un tiempo determinado, de un modo determinado, para un monto determinado. Diría Andersen, cualquiera fuera su condición, están sujetos a la igualdad ante el Dios creador. El esclavista se cree superior. El esclavista se cree de poder. El esclavista se cree que es el dueño del billete. El esclavista que responde a Occidente se jacta desde niño y juega la sortija mientras uno quiere gozar de la calecita. El esclavista dice: yo imprimo el billete y no te dejamos entrar. El esclavista dice: el que tiene el dinero tiene el poder y vos no tenés el dinero, faraón. No nos dejemos matar, americanos, no nos dejemos matar, pero cualquiera que se ponga en armonía con Occidente. Las armas están levantadas, pero primero en beneficio de los que abogamos por la libertad.